Hey, ¿qué tal? Web emprendedores, te saluda DanteGraficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo, el día de hoy te traigo 13 puntos claves para elegir un buen hosting. Recuerda que al momento de lanzar tu proyecto web o tu emprendimiento digital, una parte clave o importante es la parte del hosting, ¿sí? Porque de ahí va a depender que tu web cargue rápido, que no tenga problemas de desconexión y otros puntos claves que te voy a ir indicando aquí dentro del video, ¿sí? Para esto es necesario que tú ya tengas bien claro el panorama sobre el tipo de hosting que tú deberías contratar. Si por A o B razón, digamos, todavía no sabes qué hosting elegir, entonces te sugiero que revises el anterior video de esta lista de reproducción de Hablemos de Hosting, en el cual yo ya te estoy indicando el tipo de hosting que deberías contratar dependiendo de tu estado actual, ¿sí? Así que con esto vamos ya a comenzar. Y bueno, el primer punto clave que debes considerar es el espacio de almacenamiento, ¿ya? En la actualidad ya hay muchos proveedores que ya ofrecen buena cantidad de espacio en disco, ¿sí? Pero hay que también tomar en cuenta o tomarlo con pinzas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay unos proveedores que te ofrecen, por decirte, 100 gigas de almacenamiento. Entonces tú ves y dices, wow, yo puedo alojar cualquier cantidad de cosas, pero a veces no toman en cuenta otros factores claves que dentro del hosting lo omiten, o incluso si es que lo tienen, puede ser que sea muy bajo y a veces no saco nada yo teniendo, por decirte, una buena cantidad de espacio de almacenamiento, pero si a nivel de ancho de banda o de memoria, que ya lo voy a ir explicando más adelante, a lo mejor es limitado, ¿ya? Entonces, como te digo, va a depender también del proyecto con el cual tú estés trabajando. Si tú haces, por ejemplo, vas a hacer, qué sé yo, o tienes pensado lanzar una web tipo informativa para servicios, pueden ir 5, 7, 8 secciones, créeme que de por sí este tipo de webs no ocupan mucho espacio en disco. A lo mejor llegan a ocupar hasta unos 700, 800 megabytes, ¿sí? Y pare de contar, pero de ahí si tú, por ejemplo, qué sé yo, vas luego aumentando, puede que vaya en este caso el espacio en almacenamiento ocupando un poco más, sí, pero va a ir por ese rango, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que a veces llega a ocupar también más dentro de una web? Es que hay ciertas personas o empresas que la parte del servicio del correo electrónico lo manejan dentro del hosting, ¿ya? Entonces yo creo que esto lo voy a sacar incluso un video aparte en el cual hablarías, digamos, sobre este tema, porque haz cuenta que a medida que van llegando correos y todo eso, la gente lo tiene todo almacenado ahí dentro del hosting. Entonces eso también hace que vaya ocupando más espacio en disco y por ende vas a necesitar ya sea hacer una actualización o un cambio de plan, ¿ya? Entonces eso va a llegar a aumentar, pero en otro video te indicaría por qué no sería adecuado que tengas en este caso el servicio del hosting también compartido aquí con la parte del correo, ¿sí? Entonces en este caso con tus correos corporativos, ¿ya? Entonces con eso que tú ya tienes ahí en cuenta, como te digo, va a variar también del tipo de proyecto. Si yo voy a lanzar, se me ocurre una tienda online pero básica, puede tener, qué sé yo, unos 5 o 10 productos, puede estarme ocupando a lo mejor 1 giga o hasta 1,5 gigas máximo, y para de contar, ¿ya? Pero, ¿qué tal si yo a lo mejor voy a lanzar una tienda online que va a tener unos 2,000, 3,000, 5,000 productos? Entonces créeme que ahí sí voy a tener un buen espacio de almacenamiento que me pueda en este caso almacenar todos los archivos dentro de mi proyecto, ¿sí? Entonces ahí tranquilamente puede estarme ocupando 3 gigas, 4 gigas, 5 gigas. Haz cuenta que ahí también puede estar manejándose correos, puede estar manejándose backups y todo eso. Entonces ahí prácticamente aumenta mucho más mi espacio en disco y puede llegar, como te iba comentando, desde las 3 gigas puede ir pasando hasta las 4, 5, a veces hasta 7 o hasta 10, ¿no? Para que te des cuenta lo que es un mismo proyecto. Ahora, con esto que te acabo de comentar, ¿sí? Si tú estás manejando para tus proyectos personales
Entonces hay personas que a veces no optimizan muy bien la parte del espacio de almacenamiento y entonces ahí almacenan a veces cosas innecesarias o está de más, y eso hace que te vaya ocupando mayor espacio de almacenamiento, ¿no? Que puede ser el correo, pueden estar imágenes, pueden estar backups, un montón de cosas. Entonces, bueno, a lo mejor saco un video al respecto sobre cómo ir optimizando eso, pero eso debes tomar en consideración, ¿sí? Entonces, dependiendo de tu proyecto, va a ir ocupando también un buen espacio de almacenamiento. Entonces, de acuerdo a eso, tú también tienes que ir viendo si es que lo que te ofrece va a satisfacer al proyecto que tú vas a necesitar, ¿sí? Puedes también incluso consultar con la persona o con el proveedor, qué sé yo voy a lanzar este proyecto, ¿será que con ese espacio de almacenamiento que ustedes ofrecen me va a alcanzar? Entonces sería una buena forma, ¿sí? Pero yo diría al menos de 2 gigas en adelante ya está más que bien, ¿sí? Y con eso tú ya vas a estar tranquilo. Ahora, aquí, antes de pasar al otro punto clave, aquí cambia un poquito para el tipo de proyecto o el tipo de empresa con el cual tú estés trabajando. Por ejemplo, digamos, si yo trabajo con varias páginas, entonces ahí yo de ley voy a necesitar un buen espacio de almacenamiento. Puede ser desde las 50 gigas hasta 100 gigas, 200 gigas, 500 gigas, ¿sí? Porque ahí yo voy a almacenar varios proyectos web. Entonces, con eso, considerando, tú puedes ir eligiendo el mejor proveedor que te pueda ayudar con ese tipo de planes o requerimientos que tú necesitas en lo que tiene que ver con el espacio en disco o almacenamiento, ¿sí? Así que vamos ahora con el siguiente punto clave, que tiene que ver con la parte del precio, ¿ya? No siempre lo más caro es lo mejor y no siempre lo más barato es lo peor, ¿ya? Tú a lo mejor en tu vida has de haber comprado algún producto que a lo mejor era muy caro, pero a la final no era tan bueno, y lo mismo, ¿no? A lo mejor compraste un producto que era a lo mejor muy barato, pero con eso tampoco no quería decir que era muy malo. Entonces puedes buscar un equilibrio, ¿sí? A veces hay hostings que ofrecen, digamos, servicios muy baratos o muy convenientes, y esa puede ser a lo mejor una señal para que prestes atención a las otras características que te brindan, ¿ya? Con eso no quiere decir que ese servicio sea malo. Puede ser que esa empresa esté de promoción, lanzamiento, oferta, que quieren captar nuevos clientes, entonces ponen unos precios, pueden ser de oferta, de locura, entonces a ti te llama la atención, pero siempre debes prestar atención, como quien dice, a las letras chiquitas, porque puede ser que a lo mejor te ofrecen un muy buen precio justamente para el primer año, pero resulta que en el precio de la renovación ahí se desquitan y te van cobrando el triple o mucho más. Entonces esa partecita debes considerar. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ahorrarme, entonces voy a conseguir el hosting más barato que sea posible, y a veces no ven el tipo de empresa que es esa, el servicio que ofrecían, y a veces por tratar de ahorrarse algo resulta que a la larga tuvieron problemas, complicaciones, que la página se les caía, que no había soporte, no había quien les atienda, o sea, un relajo total, ¿sí? Entonces, eso debes considerar, ¿sí? Hay empresas que ofrecen, yo he visto unas cosas de locos que hasta te cobran centavos, bueno, son cosas que ya son hasta extremos, y hay otras que a lo mejor hay unos planes muy altos, ¿ya? Yo sugiero que estés en un término medio, no veas ni lo muy barato ni tampoco también lo muy alto, si es que está de acuerdo a lo que tú estás buscando a lo mejor, pero siempre busca otras opciones que te puedan en este caso ayudar con tu proyecto. Yo diría que para un proyecto estándar o normal, un hosting que esté rondando
puede ser desde los $50 hasta los 100. Un precio de hosting anual estaría más que bien, ¿sí? Y como eso, como te digo, puede variar un poquito dependiendo de los recursos que tú quieras que vaya elevando más ese hosting. Así que, bueno, vamos con el tercer punto clave, que tiene que ver con el uptime, ¿no? El uptime tiene que ver con la parte de la cantidad de tiempo que va a estar online tu proyecto, ¿sí? Por lo general vas a ver que yo he visto, creo que esto en casi todos los proveedores, que te dicen que tienen el 99% de uptime del servicio, es decir, que el servicio va a estar online, que no se va a caer, que todo está bien. O sea, eso está bien, ¿sí? Pero a veces, no siempre, por lo que te dicen, siempre va a pasar eso, ¿ya? Y esto te digo porque a mí me ha pasado personalmente. Ha habido empresas que te decían que el 99.9% de uptime del servicio que iba a estar online, pero resultaba que se caía. Y no una, sino dos, tres, cuatro, o sea, muy seguido. Entonces, y a pesar que tenía esa característica, ¿ya? Ahora, dentro del mundo del hosting, créeme, no es que siempre va a estar tu página online como quien dice al aire, ¿no? Por eso hay ese porcentaje de falla que puede ser alrededor del 1% o menos del 1%, pero hay esa probabilidad, ¿ya? Pero lo que no se puede aceptar es que eso sea, por ejemplo, permitido, o que sea como quien dice de forma constante, seguida, ¿ya? Tú vas a ver en los diferentes planes de los distintos proveedores que tienen esta característica. Pero si tú has seguido mi serie de Hablemos de Hosting, yo te he comentado lo que a mí me ha pasado a pesar de que tenían eso, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que esa característica ya lo ponen, no quiere decir exactamente que no va a pasar, que no va a haber ninguna caída. Si está dentro de las posibilidades, incluso hasta yo puedo aceptar ya que en algún momento a lo mejor hay un problema de desconexión, o sea, que haya caído la página, o sea, es como quien dice, está dentro de lo permitido, pero está bien que se caiga una vez, un ratito, unos pequeños segundos, está bien. Pero si eso luego es seguido y luego es frecuente, entonces ahí sí es una bandera roja, ¿sí? Así que bueno, eso te lo pongo a consideración. Es algo que muchos proveedores de hosting te lo dicen, pero no siempre, a veces es como lo ofrecen como tal, ¿sí? Así que bueno, vamos con el cuarto punto clave, que tiene que ver con la tecnología. Y aquí me voy a referir, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los procesadores, ¿sí? Entonces, haz cuenta que antes te ofrecían, por ejemplo, hosting de tantas gigas de almacenamiento, o luego pasaron a la parte de que tiene, por ejemplo, qué sé yo, 4 gigas de disco SSD, ¿ya? Ahora, en lo último que tiene que ver, hoy año 2023, ya hay una nueva tecnología que son los discos NVMe, ¿ya? Entonces la diferencia de estos con los SSD es que estos tienen mayor velocidad de procesamiento y de rendimiento, entonces en definitiva son más veloces comparado con los discos SSD. Entonces eso va a hacer también que a nivel de tu web, ¿sí?, cargue mucho más rápido, ¿sí?, y no tengas ningún problema a nivel de velocidad, ¿ya? Aunque, bueno, en otro video hablaré sobre los factores que implican que un sitio web cargue lento, pero por el momento parte también desde, como que dice, lo primerito, desde el hosting también, ¿sí? Aunque la diferencia es un poco mínima, pero ya marca diferencia comparado con un disco SSD, ¿ya? Ahora, también debes tomar en cuenta que te permite elegir los selectores PHP, ¿ya? Esto es una parte clave porque haz cuenta cuando tú estás trabajando en WordPress, cuando tienen algunos plugins, hay plugins específicos que requieren trabajar con cierta versión de PHP. Entonces, para mí, mi sugerencia es que dentro de tu hosting tú puedas elegir la versión de PHP en cualquier momento que se adapte dependiendo del plugin o algún complemento que tú hayas instalado dentro de WordPress, porque hay unos que requieren, por ejemplo, versión de PHP mínima de tanto, o incluso te ponen versión específica. Entonces a veces hay algunos que solamente por esos pequeños detalles no funcionan
digamos, de la manera adecuada, ¿ya? Y también, dependiendo del tipo de hosting que contrates, va a haber unos que tengan a lo mejor mayor, en este caso, digamos, procesadores o núcleos que trabajen a la vez. Entonces, bueno, eso va a depender también con el tipo de hosting que tú contrates. Pero aquí, en esencia, en resumen, yo te recomendaría que te fijes en estas dos características claves, que son el tipo de disco a nivel de almacenamiento y también que tenga esta parte del selector PHP, ¿sí? Esto es algo que normalmente se utiliza mucho dentro de WordPress. Así que bueno, vamos con el cuarto punto clave y tiene que ver con SidePanel, ¿sí? Asegúrate que en este caso, cuando contrates el servicio de hosting, te provean una cuenta de SidePanel. Esto te va a servir a ti para que desde ahí puedas tú instalar tus certificados SSL, crear cuentas de correo electrónicos, crear base de datos, poder entrar por vía FTP, instalar WordPress, es decir, un montón de opciones, ¿sí? A veces hay personas, incluso hasta empresas, aunque no me lo creas, pero es cierto, porque esto me ha pasado, lo he visto. A mí, por ejemplo, me pasó la otra vez con un cliente que él quería cambiarse de hosting, ¿sí? Y entonces resultó que yo le dije, claro, no hay problema, yo te ayudo a hacer la migración para que te vengas con mi hosting mío. Pero para eso necesito la clave de, en este caso, el nombre de usuario y la contraseña del SidePanel de tu actual proveedor para proceder con la respectiva migración. Y resultaba que me decía, déjame ver, y no encontraba y resultó que la dicha empresa o persona que le daba ese servicio nunca le dio eso, o sea, nunca le dio los accesos al SidePanel. Y entonces, luego de tanto insistir, así como quien dice a regañadientes, nos dio los accesos, pero resultaba que era una cuenta en el cual, haz cuenta que te entrabas ahí y ahí estaban muchos otros proyectos, o sea, es decir, en un solo hosting con una sola cuenta de SidePanel estaban varios proyectos por carpetas, es decir, un relajo total. Y claro, él tenía miedo de compartir eso porque estaban accediendo a otros proyectos y ahí estaba mal esa forma de cómo estaba manejando esa persona o esa empresa de una forma desastrosa, ¿no? Entonces aquí lo ideal es que tú tengas tu propia cuenta de SidePanel, porque eso es algo personal. Y desde ahí tú puedes también ver las características del equipo, en este caso, perdón, sería del plan de hosting que tú contrataste y de todas las opciones que te comenté anteriormente. Sí, esto es algo clave, fundamental. Este es uno de los más usados a nivel de administración, para que desde ahí tú puedas manejar a nivel del hosting todo lo que tiene que ver con tu proyecto web, ¿sí? Así que, bueno, vamos con el sexto punto clave y aquí tiene que ver con el ancho de banda. Y bueno, si es que es la primera vez que has escuchado esta característica, en forma resumida te podría decir que viene a ser como la cantidad de datos que se transfiere desde tu web a los usuarios, pero en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces normalmente en un proveedor de hosting esto te suelen indicar que viene, por ejemplo, ancho de banda de 5 gigas al mes, ya, o puede ser 10 al mes, más, menos, etcétera, ¿sí? Entonces, esta característica también te sugiero que sea amplia, o al menos hay otros proveedores que te dicen ilimitado, o sea, no hay ningún problema en ese sentido, aunque recuerda, nada es ilimitado, pero cuando alguien te dice ya ilimitado significa que tienes bastantes recursos para ti, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que tú, por ejemplo, a lo mejor tienes poco ancho de banda? Puede pasar que se demoren tus páginas en cargarse, ¿sí? O también puede pasar que incluso ni siquiera cargue la página como tal, ¿sí? Entonces, esto por lo general, cuando una página web llega a tener más tráfico, llega a consumir más ancho de banda, ¿no? Entonces, al momento que tú vayas a contratar en este caso un proveedor, asegúrate que sea un ancho de banda muy bueno, ¿sí? Yo te considero, al menos si tú estás empezando, tranquilamente con unas 5 gigas te puede ser más que suficiente, hasta 10, y luego incluso eso se puede aumentar, ningún problema, ¿sí? Pero también depende del proveedor que sea flexible.
porque a veces hay unos que dicen no, solamente hasta tanto, y si quieres eso te cuesta más o cosas por el estilo. Entonces bueno, eso debes ahí conversar con tu proveedor o asesorarte con respecto a este punto clave, ¿sí? Vamos con el siguiente y tiene que ver con certificados SSL, ¿ya? Hoy en año 2023 creería yo que ya casi todos los proveedores deberían contar, como quien dice, por default con esta parte del certificado SSL, ¿sí? Pero puede ser que a lo mejor a veces dependiendo del país, de la empresa, a lo mejor no tengan esto por default o a veces te toque pagar un adicional para instalar esto. Entonces asegúrate que los certificados SSL que vas a instalar en tu sitio sean gratis, ¿sí? Y sean fáciles de instalar, porque esto es la característica esta, te permite que en tu sitio aparezca el candadito que dice es seguro el sitio, ¿sí? Entonces esto es algo muy bueno para dar confianza a los usuarios, también a ojos de Google, y también algo fundamental y necesario cuando tú estás en este caso lanzando por ejemplo una tienda online, que tu sitio sea seguro, ¿sí? Así que esa partecita tómalo en cuenta y vamos con el siguiente punto clave. Tiene que ver con la parte del soporte técnico, ¿ya? Mira, cuando un hosting es bueno, es raro que vayas a utilizar el soporte, ¿ya? Esto te digo en base a mi experiencia, ¿ya? Tanto como usuario, como en este caso como cliente, como la persona que provee en este caso el hosting como tal, ¿ya? Entonces, primero, asesórate o pregunta si el soporte que te van a dar, por qué vías va a ser. Hay ciertas empresas que lo hacen, por ejemplo, por medio de un ticket. Entonces tú escribes el problema y luego hay una persona que está encargada del soporte y va a atender tu problema o petición que tú estás teniendo para que te puedan ayudar a resolver. Eso, dependiendo del proveedor, puede ser que te lo contesten en un lapso de una media hora, una hora o un par de horas, o a veces puede pasar 24 horas, ya va a depender del proveedor. Hay otros que atienden vía chat, ¿ya? Hay otros que atienden vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, hay otros que incluso hasta por medio de chat en vivo. Bueno, ya son cosas, ya depende de cada proveedor. Sí, por ejemplo, en mi caso, a mis clientes yo les ayudo al soporte técnico vía WhatsApp, es algo directo, y eso es algo que tú también puedes ver o compararse para que puedas elegir en este caso para ti la mejor opción, ¿ya? Ahora, lo importante es que también sea en tu idioma, porque a veces tú puedes contratar un hosting que te pareció muy bueno en cuanto a lo que tiene que ver con recursos, con precio, pero a veces te olvidas la parte del idioma. Entonces suponte, adquiriste un hosting en Estados Unidos y ahí solamente hablan inglés, y al momento de tú pedir ayuda o contactarte si tienes algún problema con eso, se te va a dificultar un poco por la parte del idioma. Ahora, si tú no tienes ningún problema con el idioma, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Pero debes considerar que cuenten con soporte técnico para que te puedan ayudar en cualquier problema o inconveniente, ya sea por caída, alguna cuestión técnica dentro de tu página, y que estén justo o listos, atentos para responderte, ¿ya? Vamos con el siguiente punto clave y tiene que ver con las cuentas de correo electrónico. Hay ciertos proveedores que te limitan o te dicen máximo 2 cuentas de correo electrónico, 5 o 10, ¿no? Entonces mi sugerencia es que te veas un proveedor que en este caso tenga cuentas de correo ilimitadas. Haz cuenta que estas son las cuentas de correo corporativo con la que va a llevar el nombre de tu empresa, es decir, con el nombre de dominio. Si tu empresa se llama, digamos, MyKey, MyKey.com, entonces tu correo corporativo puede ser info@key.com o ventas@key.com, ¿sí? Entonces es eso. Entonces tú puedes crear en este caso varias cuentas de correo electrónico cuando hay ilimitadas. En cambio, cuando ya te ponen un límite máximo hasta ese número de cuentas, o puede ser que te toque cambiar a un nuevo plan. En mi recomendación, que veas unos que te ofrezcan ilimitadas, que no haya ninguna clase de límites al respecto, ¿ya? Vamos con la siguiente y tiene que ver con la parte de garantía de devolución. Hay pocos proveedores que te ofrecen esta parte de devolución.
en lo que tiene que ver es que, digamos, tú utilizaste el servicio y puede ser que por A o B razón no te gustó, a lo mejor por cómo cargaba la página, el rendimiento o por cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si tú no te sientes satisfecho, puedes en este caso, si es que la empresa como tal te ofrece una garantía de devolución, puedes pedir como un reembolso, ¿sí? En este caso, va a ser en un determinado tiempo, ¿no? Hay empresas que te pueden decir a los 15 días, hay otras a los 30 días, hay otras a los 45 días, o sea, tú tienes todo ese tiempo, pero si en ese lapso de tiempo, digamos que fuera 30 días, y ya pasó, entonces tú ya no tienes chance de reclamar, porque tú tenías solamente ese tiempo para probar y en este caso para que te puedan ayudar con la parte de la devolución en el caso que hayas tenido una mala experiencia, ¿sí? Pero yo sugiero que esto, al menos si es el servicio o la empresa con la que vas a contratar es nuevo, que te ofrezca esta parte, ¿sí? Vamos con la siguiente y tiene que ver con la parte de la escalabilidad, ¿ya? Esto tiene que ver, digamos, yo por lo general recomiendo cuando tú vas a empezar un proyecto, empieza por lo básico, no te sobrecargues con, en este caso, planes avanzados. Ya luego mismo, a medida que el proyecto vaya avanzando, que vaya aumentando el tráfico, ahí luego vas a poder ir escalando. Entonces ahí puede ser que te pases a un mejor plan, a un otro tipo de hosting y todo eso, pero que en este caso la empresa que te provee ese servicio cuente con esta opción de que se pueda en este caso aumentar los recursos en cualquier momento, ¿sí? Y vamos con el siguiente punto clave que viene a ser el 12 y tiene que ver con la parte de la memoria RAM, ¿ya? Mira, a veces hay algunos, y todavía he visto, ¿sí? En algunos proveedores incluso de los nombrados que yo he puesto a lo largo de mi lista de reproducción de Hablemos de Hosting, hay hostings que te dan el plan básico y te ofrecen una buena capacidad de espacio de almacenamiento, pero a veces hay personas o usuarios que no ven un detalle clave y esto es sumamente importante. O sea, esta es una característica que yo te sugiero que la revises, que es la parte de la memoria RAM. Hay algunos que te ofrecen, por ejemplo, 512 de RAM. Créeme, para eso para cualquier proyecto es un desastre. Te cuento porque yo mismo lo he usado y lo he podido experimentar, y eso pasa que tu página web al momento que estás trabajando se vuelve muy lenta, se tiende a caer y es por la poca memoria RAM que tiene. Entonces yo te sugiero que en este caso, a nivel del plan que tú vayas a contratar, que la memoria RAM sea mínimo de 1 giga, ¿sí? Eso es algo fundamental para que te evites cualquier problema de funcionamiento, de rendimiento dentro de tu sitio web, y lo ideal sería que pueda tener, digamos, de 2 gigas en adelante, ¿no? Si es que ya tiene 2 gigas está más que suficiente, ¿sí? Si es que tiene 1 giga, o sea, eso ya es lo, digamos, que yo te diría lo mínimo recomendado, y a menos de 1 giga ni siquiera te lo recomiendo, o sea, vas a tener problemas realmente, así que asegúrate de eso. Y también la ventaja es que cuando tú contratas algún plan de estos que te estoy comentando, por ejemplo, digamos, memoria RAM de 2 gigas, cuando tú accedes al side panel, en la parte derecha ahí te brinda todas las características de tu hosting. Entonces no es que solamente te pueden decir desde su página o de labios para afuera que tiene 2 gigas o 1 giga, sino hay que tú también vas a poder palparlo y verlo, las características que tiene el hosting. Entonces eso tú lo puedes ir verificando, ¿sí? Y vamos también con el último punto clave que tiene que ver con la parte de los backups, ¿ya? Mira, esto es algo clave porque haz cuenta que tu web, primero quiero que tomes en cuenta, ¿ya? Por más que tú le blindes a tu web, por más que tengas un firewall, por más que sea lo que sea, no es que sea inhackeable. Puede ser que en cualquier momento a lo mejor se entre un malware o eres sujeto de un ataque de hackers o cosas por el estilo, y tu web puede caer o puede tener algún tipo de ataque desconocido, ataques de DOS o lo que sea. Entonces siempre es bueno que dentro del servidor se pueda generar backups, ¿no? Hay backups diarios, hay backups semanales, va a depender del proveedor. Una muy buena parte ya lo hacen diario. Entonces la ventaja de eso es que por A o B razón, digamos, si se cayó tu web
y dejó de funcionar o algo pasó, o estuviste moneando y no sabes cómo regresar. Entonces la ventaja es que cuando se han generado backups, entonces tú puedes regresar a una fecha anterior, qué sé yo me acuerdo que mi web estaba bien hasta tal fecha, entonces yo puedo regresar a esa fecha anterior y de ahí puedes sacar la parte de los backups, ¿sí? En algún video hablaré un poco más a profundidad sobre los backups y recomendaciones, pero esta sería mi sugerencia que tú puedes tomar en consideración estos 13 puntos claves que acabo de mostrarte aquí para que consideres y puedas elegir el mejor hosting para ti de acuerdo a lo que tú estés en este caso requiriendo o necesitando en este momento. Y bueno, luego que te he mostrado estos 13 puntos claves para elegir un buen hosting, puede que surja en ti una pregunta y digas, y ahora Dante, dime, ¿qué hosting me recomiendas o dónde yo puedo encontrar una empresa o una persona que sea confiable, que me brinde un buen servicio, que mi proyecto web lo pueda alojar ahí y no tenga ningún problema alguno? Yo sé que esas son preguntas o inquietudes que tú estás teniendo y precisamente aquí te voy a indicar, te cuento que dentro de lo que sería de mi empresa yo ofrezco lo que es el servicio de hosting y de dominio, donde tú puedes alojar tu proyecto web y puedes estar tranquilo, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque es el mismo hosting que yo utilizo para mi web, para mis clientes, para mis alumnos. Entonces yo en este caso, digamos, pongo aquí la cara, el pecho y las balas por el servicio, ¿sí? Entonces acerca de esto te voy a mostrar mi página donde tú también ahí puedes contratar si gustas el servicio de hosting, ¿de acuerdo? Y es más, en otro video te voy a hablar un poquito más a detalle, pero aquí como estoy justamente tocando este tema de cómo puedes elegir o los puntos claves para elegir un buen hosting, te lo voy a indicar, ¿sí? Y bueno, aquí estamos dentro de mi página, que es graphicowebs.com/hosting y dominio. De igual manera te dejaré el link en la descripción del video y desde aquí te explico sobre las características que viene en este caso el servicio de hosting, ¿sí? Aquí te viene todo lo que viene en cada uno, ¿sí? Vienen distintos planes y ahí tú puedes ver las características que en este caso vienen a ser las que te he estado hablando a lo largo del video, ¿sí? Que tiene que ver con nivel de memoria, algunas otras cosas que lo vas a encontrar aquí y eso es para que ahí tú lo tengas bien claro, ¿sí? Recuerda que además todos los planes que aquí tú contrates llevan en este caso la licencia de Elementor Pro original, ¿sí? Entonces desde aquí tú puedes contratar el plan que tú elijas. Si necesitas más espacio de almacenamiento, avísame, ¿sí? Y nos ponemos ahí en contacto para ver cómo te puedo ayudar, pero es flexible, no hay ningún problema y tú tienes todo eso, ¿sí? Entonces desde aquí tú puedes ver el dominio que esté disponible y de acuerdo a eso ya también para que puedas comprar directamente online desde mi página. Entonces recuerda que aquí también tienes garantía de devolución de dinero si por alguna razón no te gustó, ¿sí? Entonces puedes tener esa tranquilidad a tu favor, ¿ya? Eso te puedo comentar. Aquí también hay preguntas frecuentes que a lo mejor tú tengas, ¿sí? Y aquí mismo te las estoy contestando dentro de mi página. De igual manera, si hay alguna otra pregunta adicional que tú tengas sobre el hosting para contratar, avísame, sí, y yo te puedo guiar en este caso para que cuentes con mi asesoría personal y yo te pueda guiar en tu proyecto, así que eso sería lo que te puedo comentar, ¿de acuerdo? Así que bueno, te espero en un siguiente video y recuerda, si necesitas hosting y dominio puedes visitar en mi página graphicowebs.com y desde ahí puedes contratar lo que sería el servicio de hosting y dominio. Lo dejaré en el link en la descripción del video y sin más, desde graphicowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.